días, muy buenas tardes a todos ustedes que están acá conectados a este Magíster en Gestión de Riesgo y Desastre de Cambio Climático. Me corresponde generar una cápsula con respecto a la gestión de infraestructura de datos, sector económico e impactos transversales, de la cual hablaré más o menos 10 minutos a 12 minutos en esta parte de la clase. Ya me presento, mi nombre es Pablo Núñez, soy PhD en Psicología Empresarial, tengo un MBA en una universidad en Chile con algunos cursos y algunos diplomas tanto en el área de gestión, de crisis. Me tocó participar también en alguna instancia en la Universidad de California, la UCLA, en la escuela de posgraduado, así que me corresponde apoyarlo, ¿cierto?, en la materia de gestión de riesgo y desastre de cambio climático, puntualmente en gestión de infraestructura de datos en sector económico e impactos transversales. Habiendo dicho eso, voy a pasar rápidamente esta lámina. Es una lámina que da cuenta de una catástrofe natural y en ese contexto, ¿cierto?, el mundo, Latinoamérica, Chile ha tenido experiencia de sobra y en esa línea de acción todas las instituciones de gobierno, todas las alianzas público-privadas han trabajado justamente para ir mejorando el aspecto del manejo de la infraestructura de datos de tal forma que la reacción o la acción sea un poquito más diligente y la afectación tanto de la infraestructura como de las personas, principalmente las personas, se vea menos afectada o en términos simples, existan menos víctimas fatales o el Estado intervenga rápidamente en una zona de tal forma que se genere una mitigación, un control respecto a ese punto. ¿Qué es lo que es la gestión de infraestructura de riesgo de desastre? Es un enfoque estratégico y técnico para asegurar la disponibilidad, la integridad y la accesibilidad de los datos esenciales durante y después de eventos desastrosos. Los desastres no ocurren de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, ocurren un domingo, ocurren un sábado, ocurren en la madrugada, en cualquier minuto, y lo que tiene que hacer la gestión de infraestructura de datos en riesgo de desastre, justamente tener un enfoque estratégico, integral, sistémico, que permita justamente a las instituciones gestionar eficientemente la información crítica que se requiere para tomar decisiones informadas, decisiones coordinadas, con respuestas claras, concisas, efectivas, y recuperar a una zona, a un estado, a una ciudad, a una región, en caso de desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos, inundaciones, incendios, los ciberataques, que todavía no tenemos en vista esa magnitud de un evento tan gravoso como un ciberataque, entre otros. Y por qué no decir la provocación por el hombre, que puede ser una guerra, un enfrentamiento bélico. Pero fundamentalmente nos centramos, ¿cierto?, en aquellas cosas naturales que tienen que ver con cambio climático, con terremotos, con inundaciones, como estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos a 23, perdón, de agosto. Hemos tenido 4 o 5 regiones que están muy complejas justamente por el frente mal tiempo, y en ese contexto hoy día se ha hablado mucho respecto a esta gestión, donde la autoridad tiene que visibilizarse, la autoridad, el Estado tiene que eh, coordinar con la sociedad civil justamente la respuesta, la recuperación en caso de que ocurran estos eventos como está ocurriendo hoy día en una inundación producto de el frente de mal tiempo que ha aquejado a 5 regiones del país. El objetivo general es que la gestión de información crítica es un aspecto fundamental para garantizar la eficiencia, la toma de decisiones informada. Y cuando hablo de toma de decisiones informada, lo que estoy tratando de explicar es que si yo tomo decisiones con información, genero proactividad, genero buena base y no reacción, porque la reacción tiene el learning by doing, aprender haciendo, equivocarse, ¿cierto? Y eso implica pérdidas de infraestructura, pérdidas del producto y pérdidas humanas, que es lo principal. ¿Ya? Y la gestión de información crítica tiene que ver con la resiliencia en situaciones de riesgo y desastre. Chile es un país propenso,
ya dado la variedad de peligros naturales como terremotos, tsunami, erupciones. Es un país muy complejo, nuestro país, que tiene mucha cordillera, tiene muchos volcanes, tiene eventos climáticos extremos. Estamos rodeados naturalmente por una cordillera de los Andes y un océano Pacífico en toda su extensión, lo cual perfectamente puede colocar a la población civil en cualquier punto del país en un evento gravoso. ¿Ya? Y en ese contexto, nuestro país tiene que tener una gestión de información crítica avanzada, robusta, inteligente, ya con buena data, que le permita justamente salir, abro comillas, jugando en un evento de esta naturaleza. Resultados del aprendizaje, acá hay dos cápsulas, esta y la que viene después, ya que tienen el mismo concepto, que es adquirir un marco conceptual de la gestión de infraestructura de datos, reconocer la importancia de la data para la toma de decisiones frente a riesgo de desastre y cambio climático, reconocer los elementos del sistema que maximizan el valor de la data. Esto es súper importante para la toma de decisiones frente a crisis, frente a riesgo, frente a eventos gravosos, ¿cierto? Frente a eventos que uno pondera la incerteza, pero que ocurren en un momento y uno tiene que estar preparado. Los contenidos. Los contenidos de ambas cápsulas tienen que ver con los objetivos y beneficios, gestión de información crítica, experiencia global. Vamos a hablar de la experiencia aprendida post-27F. Vamos a hablar de la CENAPRED, que reemplaza a la ONEMI en Chile, y eso es súper importante decir qué es lo que cambia, qué es lo que genera este impacto de cambiar no solamente el nombre, el por qué y para qué. Vamos a conversar en la siguiente cápsula de la gestión de infraestructura de datos de sectores productivos, en turismo y comercio fundamentalmente, impactos transversales. Vamos a hablar de la gobernanza de la data y las consideraciones de orden final. En esta parte de la cápsula vamos a conversar rápidamente respecto a los primeros 5 tópicos que están acá. Empecemos entonces. La gestión de infraestructura de datos, ya como dije recién, es un enfoque estratégico y técnico, ya para asegurar la disponibilidad, integridad y accesibilidad de datos esenciales durante y después de eventos gravosos como un desastre natural, un cambio climático o algo provocado también por el hombre, ¿ya? Y en este caso puede ser un ciberataque o un evento bélico. Algunos objetivos y beneficios que están puestos en la gestión de la infraestructura de datos es la continuidad operativa, que es la gestión adecuada de la infraestructura de datos, que asegura que las operaciones críticas puedan continuar o reiniciarse rápidamente después de un desastre, minimizando evidentemente el tiempo de inactividad y reduciendo el impacto financiero y reputacional. Segundo objetivo, toma de decisiones. Los datos son esenciales para tomar decisiones informadas y coordinadas, ya para justamente avanzar en respuesta ante desastres o ante situaciones de desastre. Una gestión eficiente de la infraestructura de datos garantiza que la información que se requiere estará disponible y sea precisa para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Con respecto al tercer punto, recuperación y restauración, fundamentalmente se dice que la infraestructura de datos preparada para desastres permite una recuperación más rápida y efectiva de los sistemas y datos después de un evento catastrófico. Esto evidentemente conlleva a reducir, el tiempo de inactividad, ya con el menor impacto económico, ya, y ayuda a la organización a volver a la normalidad más rápidamente y a la sociedad civil justamente a encontrarse con esa normalidad que ha perdido justamente producto de este evento gravoso. Y el cuarto punto tiene que ver con la protección de datos, que dice en relación con que la gestión de infraestructura de datos en riesgo de desastre incluye muchas medidas de seguridad y copias de seguridad para garantizar la integridad y la confidencialidad de la información, incluso ante situaciones de crisis como un terremoto. Evidentemente el dato genera valor en el desastre, pero el dato debe estar protegido justamente porque también la CENAPRESO o la institución que administre, que genere este bolsón de información,
tiene que tener todos los resguardos de que se garantice la integridad y la confidencialidad de la información, incluso en un evento altamente gravoso. Cumplimiento normativo, evidentemente, en muchos casos las organizaciones están obligadas por regulaciones y normativas a mantener ciertos niveles de protección y disponibilidad de datos, y eso está regulado por la ley, por el Parlamento, incluso en situaciones de desastre, y eso está justamente en la CENAPRE, lo tiene bastante claro con el cambio normativo que hay. Respaldo de recuperación. La infraestructura de datos preparada para desastres puede incluir, no es que lo deba incluir, puede incluir la replicación de datos y la creación de copias de seguridad en ubicaciones geográficamente separadas. Esto es despejar información, lo que garantiza que los datos estén protegidos, incluso si ocurre un evento gravoso localizado. Generalmente esto trasunta fronteras, distancias, estamos hablando de 200, 500 kilómetros al menos, en la cual nuestra información se encuentra respaldada, espejada en tiempo, casi en tiempo real. Planificación y entrenamiento. La gestión de infraestructura de datos en riesgo de desastre implica la creación y pruebas de planes de contingencia y la capacitación del personal para asegurarse de que estén preparados para enfrentar situaciones complejas. En síntesis, la gestión de infraestructura de datos en riesgo de desastre es esencial para garantizar la supervivencia y la capacidad de recuperación de una institución en momentos de crisis o de una organización civil, un grupo, una localización en momentos de crisis, al asegurar que los datos críticos estén disponibles, protegidos y utilizables para respaldar las operaciones y la toma de decisiones. La gestión de información crítica en Chile ya es un aspecto relevante, fundamental para garantizar la eficiencia, la toma de decisiones informada y la resiliencia en situaciones de riesgo. Ya aquí se van a ver varios elementos importantes. A decir lo siguiente dentro de esta lógica, tengo tres: sistema de alerta temprana, coordinación interinstitucional y tecnología y plataformas digitales. Voy a explicar rápidamente el sistema de alerta temprana. Chile ha implementado sistemas de alerta temprana para desastres naturales, como el sistema de alerta de maremotos en el Océano Pacífico y el sistema de alerta de tsunamis para las costas chilenas. Esto está funcionando, yo diría que relativamente ordenado, incrementado justamente los niveles de seguridad, incrementado la trazabilidad post-terremoto del 2010, que vamos a conversar un poquito más adelante. Estos sistemas utilizan sensores y datos en tiempo real para proporcionar advertencias oportunas y precisas de población y autoridades. Geoinformación y cartografía, ya se refiere fundamentalmente a que la cartografía y la geoinformación, que es parte de esto, juegan un papel esencial en la gestión de riesgo y desastre. Con respecto a los planes de contingencia y respuesta, las instituciones públicas deben contar con planes de contingencia y respuesta bien definidos para manejar situaciones de emergencia. Estos planes deben incluir la identificación de la información crítica necesaria para mantener, para tomar decisión y coordinar las respuestas que se requieran. Con respecto a capacitación y concientización, se refiere fundamentalmente que es la formación y sensibilización del personal y la población en general, que son vitales. Aquí cumple un rol relevante la educación sobre cómo acceder y utilizar la información crítica en situaciones de desastre. Puede marcar evidentemente un factor de diferencia en la toma de decisiones y la seguridad. Ya, aquí tenemos algunas páginas web que son interesantes, donde ustedes pueden ver gestión de información crítica. En resumen,
La gestión de información crítica abarca una serie de medidas y enfoques destinados a garantizar que la información necesaria esté disponible y sea utilizada de manera efectiva para reducir los riesgos y minimizar los impactos de desastres naturales que son provocados y también los provocados evidentemente por el hombre. Aquí tenemos desastres provocados por la naturaleza y eventos provocados por el ser humano. Vuelvo a repetir, dos tipos que se concentran, una guerra o, ¿cierto?, o un ciberataque o un atentado terrorista, ¿ya? Y aquí quiero llevarlo brevemente a la experiencia de algunos países, ¿cierto? Algunos países en gestión de infraestructura de datos, ¿cierto? Hay mucha información respecto a esto en varias fuentes, ¿cierto? En varias fuentes, en los gobiernos incluso está esta información, ¿ya? Y en ese contexto creo que es relevante colocar lo siguiente, ¿ya? Varios países y organizaciones de todo el mundo han implementado exitosamente sistemas de gestión. A medida que más afectado sea una población, mayor será la evolución de la infraestructura de datos para mejorar la gestión de riesgo y desastres, así como otros propósitos relevantes. Ejemplos de esto, voy a nombrar algunos que son importantes. Está Japón, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda. Japón, en términos simples, dado que Japón es propenso a terremotos y tsunamis, ha desarrollado sistemas avanzados de alerta temprana y tecnologías de información geoespacial para la gestión de riesgos de desastres naturales. En el caso de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, en la sigla, en Estados Unidos ha establecido sistemas de gestión de información y alerta para coordinar respuestas en desastres naturales y eventos adversos. En el caso de los Países Bajos son conocidos por su enfoque en la gestión de riesgos de inundaciones y han implementado sistemas de monitoreo y alertas para proteger contra inundaciones costeras y fluviales, por nombrar dos casos. En el caso de Nueva Zelanda, este país ha desarrollado sistemas de alerta temprana y tecnologías de información geoespacial también, igual que Japón, para gestionar riesgos de terremotos y tsunamis. En la siguiente lámina se encuentran otros países que también quiero compartir con ustedes: Corea del Sur, que utiliza tecnología avanzada de información para gestionar la seguridad y respuesta en caso de desastre. En el país de Australia, ya que ha invertido justamente en sistemas de alerta temprana y tecnologías de información para gestionar fundamentalmente incendios forestales y otros riesgos, pero fundamentalmente incendios forestales. Indonesia, como último país, ha trabajado en sistemas de alerta temprana para tsunami y erupciones volcánicas. Tiene mucha geografía volcánica, dada evidentemente las características de ese país. Estos son algunos ejemplos y muchos otros países también han implementado sistemas de gestión de infraestructura de datos, pero creo que estos 7, 8 ejemplos hacen frente a los riesgos de desastre, ¿cierto? Y aquí hay buena experiencia, uno tiene que ir viendo, tiene que hacer un brainstorming con respecto a los mercados, a los países, a la infraestructura de datos, de tal forma que pueda uno ir viendo criterios específicos, necesidades individuales y mejores prácticas en este contexto. Ya voy a detallar dos países, brevemente el caso de Japón. Ya Japón es un país altamente propenso a desastres naturales como terremotos, tsunamis y tifones, debido a su ubicación que se denomina Anillo del Fuego del Pacífico. Para hacer frente a estos riesgos, Japón ha desarrollado un enfoque altamente avanzado, muy sofisticado, para la gestión de infraestructura de datos para prevenir y responder desastres. El sistema de alerta temprana, por ejemplo, de terremoto, que se llama EEW, en la sigla inglesa, ya es un sistema de alerta temprana que detecta las primeras ondas sísmicas para predecir la intensidad y la ubicación del terremoto antes que lleguen las ondas destructivas. Este sistema permite la emisión de alertas a través de diversos medios, incluidos los celulares, para que las personas puedan tomar medidas de protección. Ha funcionado bastante bien después del gran megaterremoto que tuvo Japón en la última década. Sistema de alerta temprana de tsunami
También ha implementado Japón un sistema de alerta temprana de tsunami que combina datos sísmicos y marinos para prevenir la ocurrencia de tsunami y también emite comunicaciones costeras en minutos justamente a través de dispositivos móviles georreferenciados. Este sistema ha demostrado ser crucial para salvar vidas durante los eventos sísmicos y tsunamis que ha tenido Japón en la última década. También ha implementado la tecnología de información geoespacial, en la cual, cierto, a través de la cartografía, el mapeo de riesgo y la planificación de respuesta a desastres, ha generado una buena sintonía de valor justamente para permitir una visualización precisa y en tiempo real del área, de las áreas afectadas. ¿Ya? Y la red de sensores y vigilancia, en la cual Japón ha desplegado una tremenda red de sensores de terremoto y tsunami en todo el país para recopilar datos en tiempo real. Simulaciones, simulaciones también y modelos de riesgo, en la cual Japón utiliza modelos de riesgo y simulaciones para prever y evaluar posibles escenarios de desastre, lo que ayuda a su planificación de respuesta y la toma de decisiones. Y ahí hay otros elementos que no quiero abundar en este caso. En el caso de Estados Unidos, que es el segundo ejemplo que les quiero mostrar, hasta, hasta el año 2022, Estados Unidos se ha destacado por una gestión de infraestructura de datos que incluye un data warehousing, ya que esto implica fundamentalmente la creación de almacenes de datos centralizados que consolidan la información de diversas fuentes en una sola ubicación, como un tremendo gran servidor. Esto facilita y el análisis de datos para la toma de decisiones, ya centralizadamente o descentralizadamente a través de este bolsón, a través de esta carretera de información, se ha creado este gran almacén de datos que centraliza toda la información del país. Como segundo elemento relevante de Estados Unidos es la gestión de base de datos, que incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de base de datos eh, para garantizar la disponibilidad y el rendimiento de datos. Me acaba de llegar una noticia que entiendo que está, y Corea del Norte ha lanzado, no sé si será verdad o será mentira, pero ha lanzado un misil al Pacífico cerca de Japón, hablando recién de Japón. Veamos si en noticias fake news o noticias en desarrollo. Desde ese punto de vista que estamos hablando de un desastre intervenido, si fuera el caso, intervenido por el hombre, no por la naturaleza, y que evidentemente Japón tiene que estar preparado para enfrentar y cuidar a sus habitantes. En la gestión de base de datos, como les decía, incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de la base de datos para garantizar disponibilidad y rendimiento de los datos. Esto puede incluir distintas plataformas, PostgreSQL, SQL Server, MISQL, DBMS, etcétera, distintas plataformas de gestión de base de datos. Lo otro que ha tenido mucho desarrollo Estados Unidos, y Chile lo está imitando en ese aspecto, es la gestión de la Big Data, ¿ya? O la gestión de los metadatos, ¿ya? Eh, ha generado, ¿cierto? Ha generado Estados Unidos una batería de elementos, organizaciones, empresas, instituciones públicas y privadas que han adoptado la tecnología de plataformas de la Big Data, como HubDoc, como Spark, para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos. Allá ha sido un referente justamente para gran parte de los países latinoamericanos y otros de Europa. Ya, y esto ha implicado evidentemente la gestión de los metadatos, ya la seguridad de los datos, igual como lo que ha hecho Chile, fundamentalmente en este caso en particular, con el enfoque de la amenaza cibernética, ya en la cual sí es un evento gravoso que tiene un alto riesgo de ser contaminado esta gran Big Data o metadatos en Estados Unidos para la gestión de infraestructura de riesgo de desastre y cambio climático. No solamente Estados Unidos está preocupado de la Big Data o del resguardo de la ciberseguridad o de la seguridad de la información en la industria, en el Estado, sino que también justamente en estas materias que son tremendamente relevantes. Y finalmente la experiencia que quiero comentarles de Chile, ¿cierto? Fundamentalmente
aprendida post 27F, ¿ya? Y lo voy a nombrar en 4, 5, 7 o 6 elementos. Fortalecimiento de la infraestructura sísmica, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto? Hay un cambio normativo que ha ocurrido post 27F, ya en lo cual Chile es una zona destacada, es un mercado destacado con respecto a esta materia. Ha implementado todo lo que hemos conversado de lo que se ha visto en Japón o Estados Unidos como dos ejemplos respecto a los sistemas de alerta temprana. Japón es muy parecido a Chile con respecto al tema de las costas, ¿ya? Y eso ha generado también una evaluación de daño y respuesta rápida que ha bajado, ha mitigado, ha coartado. Ojalá si que tuviéramos un evento tan gravoso como ese 27 de febrero del 2010 en la madrugada de ese sábado, ¿cierto? Que fue tremendamente traumático para dos regiones del país, fundamentalmente la región del Maule y la región del Biobío. Y se ha generado también lo que se denomina una educación y concientización pública, ya con respecto a que es tremendamente importante educar a la población con respecto a estos puntos que son tremendamente importantes cuando han ocurrido estas materias gravosas. ¿Ya? Lo otro que ha generado Chile es una coordinación interinstitucional, ya maximizado, ecualizado hoy día con la CENAPRES y ha generado una recuperación y reconstrucción sostenible en el tiempo con el apoyo evidentemente público-privado, ya con una gestión de riesgo integrada. ¿Qué es lo que es la toma de decisiones con información correcta? Está puesto en esta lámina, conjunto de datos que nos permiten tener información y con eso podemos hacer juicios objetivos, ¿ya? No es lo mismo decir que hace calor, por ejemplo, que declarar la temperatura a 38 grados y una humedad de 50%. Y esa información hoy día la podemos tener mucho más precisa que lo que teníamos antiguamente. Atributos de los datos son 7 atributos: exactitud, objetividad, validación, continuidad, completitud, ya, oportunidad y validez. 7 elementos que tienen que estar, ojalá, vinculados para el éxito de que el dato sea un dato con atribución de valor justamente para el servicio que presta, ¿ya? Y la institucionalidad debe estar basada en los datos porque mejora la competitividad, aumenta el nivel de servicio justamente para la comunidad y lo que yo creo que en términos de liderazgo estratégico mejora la toma de decisiones, ¿ya? Eh, Eso es lo que le quería decir con respecto a esta materia. Con respecto a la CENAPRES, ya, es la institución sucesora de la ONEMI, ya, y se crea con esta institucionalidad un nuevo Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres, integrando, interoperando, ¿cierto?, enfoques de prevención, alerta temprana, descentralización y territorialidad, y consagra lo que se denomina la Política Nacional de Emergencia, que debe ser actualizada cada 5 años. De esa perspectiva, la data y la trazabilidad, por eso lo pongo en negrilla, cobran un valor estratégico relevante justamente para la operación de la CENAPRES y de Chile justamente ante estas materias que son tremendamente importantes. ¿Qué conceptos define la ley? Los coloco acá, es cosa de que ustedes lo puedan leer ya para que lo tengan en profundidad. Nos vemos en la próxima cápsula, estimados, así que por favor los dejo invitados para que sigan viendo la cápsula. Muchas gracias.